Bienvenidos a otro podcast de Factorial. Hoy estamos con Marc Conesa. Hola Marc. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por participar. Por supuesto. Vamos a contar un poquito de quién es Marc. Marc es una persona que hoy está dentro de Factorial trabajando en un canal muy específico en el equipo de Sales. Estás en la parte de Channel, ¿no? Pero anterior a esto, y este es el motivo de nuestro podcast, Marc estuvo 9 años trabajando en selección de personal para Michael Page. Entonces, cualquier HR manager se pregunta en algún momento si necesita o no ayuda de una agencia dependiendo del momento que está pasando la empresa. Este es el tema que vamos a hablar hoy con Marc. Tenés muchísimos años de experiencia, entonces, y me gusta que tenés como las dos caras de la moneda, ¿no? Has estado del lado de agencia y ahora estás reclutando desde dentro. Entonces, vamos a sentar las bases de esta conversación y de este podcast. Yo te propongo lo siguiente. Imagínate un HR manager que nunca ha tenido que trabajar con agencias, ¿vale? ¿Qué cosas, qué proceso mental, qué preguntas tiene que hacerse y de qué manera se las tiene que contestar en su cabeza para entender que es hora de externalizar el proceso de selección y de recibir ayuda de agencias? Es como la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuándo, cómo y cómo externalizo? Y cuando al final te dedicas a la selección y estás en la empresa de recruitment, eso lo detectas. Porque al final tú ves la persona que te contrata, si lo hace porque no encuentra candidatos, si lo hace porque quiere ir más rápido, si lo hace porque tiene dinero y no quiere dedicarle el tiempo a la selección. Entonces, lo principal para la empresa es parar y analizar realmente si lo puedo hacer yo, tengo el conocimiento, tengo el dinero o quiero realmente externalizarlo, pero tenerlo claro. Claro. O quizás tengo el dinero y tengo los conocimientos, pero no tengo el tiempo, ¿no? Empresas que están escalando demasiado rápido. Efectivamente, o sea, tu dinero como experto en selección dentro de una empresa, tu tiempo vale un dinero. O sea, al final tienes que dedicar tu coste de oportunidad y ver realmente cuánto tiempo le vas a dedicar a ese proceso de selección. Si tengo experiencia, si no tengo experiencia, si tengo bases de datos, si tengo pipeline con candidatos, si he hecho inversión en branding y la gente me aplica a la empresa o no, calcular más o menos cuánto vas a tardar en hacer eso, cuánto cuestas tú y cuánto te cuesta la factura de la empresa a quien vas a externalizar. Un poco lo que vos propones es, hagamos una foto inicial de la situación, ¿no? ¿Cuál es el momento? ¿Cuáles son mis deadlines? ¿Cuáles son mis pain points? Porque quizás, y a veces pasa, se reciben muchos candidatos, pero no es la calidad que uno está buscando, o el expertise, o el know-how, o a veces tenés muy poquitos candidatos, a veces hay mercados más fáciles, más difíciles, es como todo un mundo. Entonces, como para resumir, vos lo que propones es, hace un análisis de la situación actual y fíjate realmente, porque no es necesario entonces externalizar todas las búsquedas, quizás aquellas que son más urgentes o con un nivel de seniority muy específico, en un mercado específico. Vamos por acá, ¿verdad? Efectivamente, al final mi idea del recruitment siempre ha sido que hagas partícipe a esa agencia o ese freelance, o ya hablaremos, pero quien sea que te ayude externamente de tu proceso de selección. Y sobre todo, que no compitas con esa persona. Es decir, creo que lo peor es decir, oye, pues si lo encuentro yo primero bien, si lo encuentras tú bien, porque al final no vais a tener el mismo barco. Entonces, la gracia es organizarse y decir, oye, soy experto en estos perfiles y yo me encargo. En este desarrollador Java que no voy a encontrar nunca, lo externalizo. Pero realmente trabajar como equipo con ese freelance o con esa empresa o con quien fuera, con quien vas a externalizar. Entonces, para quien nunca ha estado en contacto con agencias y con este mundo, yo te pediría que nos hagas a todas las personas que están mirando el podcast una pequeña introducción, ¿no? Abrimos la puerta ante este nuevo mundo. Vale. ¿Qué encontramos? Contame un poco. O sea, al final, gente que te pueda ayudar a hacer la selección, encontraremos desde ese freelance, que a día de hoy hay, gente pues, que se dedica a proyectos, que es una persona que te va a ayudar, hasta grandes multinacionales. Entonces, en todo ese abanico debes escoger según X parámetros, pero ¿qué nos vamos a encontrar? Ese freelance que trabaja procesos de selección y quizás se especializa, quizá no. Empresas pequeñitas, boutiques de selección, 5, 10, 15 personas que se acostumbran a especializar en algo. De estas puedes encontrar alguna muy especializada incluso pues, en digital, en tecnología, en finance, lo que sea, en alta dirección, pero son más boutiques.
Luego empresas ya más medianas que quizá hacen selección, pero también hacen outsourcing de varias cosas. Entonces acostumbran a tener unos fees un poquito más bajos. Y luego tienes las grandes empresas de selección, Michael Page, Hayes, Robert Walters, Adecco, Randstad, etcétera, etcétera. Empresas más grandes acostumbran a tener consultores más especializados y te ofrecen otras ventajas. A partir de aquí tienes que decidir, es decir, ¿qué me conviene? Y qué ventajas tiene una y qué ventajas tiene la otra. Hablaremos de precio, hablaremos de compromiso, hablaremos de recursos que tiene esa empresa, hablaremos de disponibilidad que tiene esa empresa y todos esos factores en la visita comercial de cada una de ellas es las que has de preguntar, ver y detectar. Vale, y para que un HR manager no se maree o un equipo de people no se maree, ¿cuántas agencias deberíamos de contactar antes de tomar una decisión de con quién avanzar? Ok. Yo al final lo que haría es, teniendo en mente este parámetro de que hay freelance medianas y grandes, intentar hacer 2-3 contactos con cada uno de estos 3 mundos y a partir de aquí ver qué es lo que más me interesa. Al final, si tienes claro lo que quieres, va a ser un tema de feeling también. Es decir, no hay tanta diferencia en empresas grandes entre ellas, en empresas medianas entre ellas y en los freelance, sí, pues son personas al final. Pero hacer 2-3 contactos con cada uno de estos 3 mundos, ver qué te ofrecen, ver cómo trabajan, ver hasta qué punto llegan. Algunos simplemente te van a hacer el sourcing y te van a enviar candidatos. Otros te van a hacer unos informes fenomenales. Otros te van a dar más garantía, menos garantía. Pero 2-3 contactos con cada uno de estos grupos debería ser más que suficiente para preseleccionar qué agencias quieres trabajar. Y en tu experiencia, ¿no? Obviamente que el budget con el que se cuenta es importantísimo a la hora de decidir, pero quitando de lado el tema del budget, ¿no? Para poder entender un poco, me hablas de, bueno, obviamente freelance, empresas boutique o startups entrarían dentro de un grupo y luego tenemos las multinacionales con presencia en todos lados. ¿Cuáles son las grandes diferencias más allá del tamaño y de la presencia a nivel internacional? Al final siempre hay un parámetro que es el precio. Entonces, los fees son muy variados, es decir, va por departamentos, por persona, por carga de trabajo que tengan, por si es una empresa más local, más internacional, pero fees te puedes encontrar desde los 10-12% a los 20-25% sobre el salario anual de la persona, que eso puede ser un porcentaje, un flat fee, lo que sea, al inicio, al final, puede ser de muchas formas según la empresa. Pero algo que hay que tener muy en cuenta es la disponibilidad de esas empresas. Tú puedes contactar con ese freelance que al final te parece súper bueno y fenomenal, pero como tengas una carga alta de trabajo y ese freelance tenga un resfriado, no va a trabajar. Claro. No te va a poder dar ese servicio. Entonces tú, si has de conseguir unos objetivos de hiring, ostras, pues ahí tienes que ir con cuidado. Una multinacional es un equipo gigante, grande, donde al final quizá no es uno, son 3 que se ayudan, tienen sources, tienen recruiters, tienen gente que hace la consultoría contigo. Entonces, tienen más volumen, más músculo, más facilidad de que lleguen seguramente a ese delivery o a esos objetivos porque no dependen tanto de una persona, sino depende más de una marca y tienen estandarizado un proceso, que creo que es un poco la diferencia. Vale. Tú sabrás que al final X multinacional trabaja aquí y en todos los países de la misma forma de presentación, de envío de candidatos, de delivery, de todo lo que hace. En cambio, la persona que quizás es más freelance, quizá depende del día. Claro, si tiene se ha una levantado o no se metodología ha más levantado. que igual puede ser súper válido, La todo bomba. depende, volvemos nuevamente al inicio, el momento que estás pasando, tus deadlines y realmente cuál es la situación. Total. Vale, y te hago una pregunta. Vamos a suponer que tengo varias entrevistas con varias agencias y finalmente hay 2 o 3 perfiles que me gustan más, que creo que encajan, o tengo quizás 2 o 3 agencias para un perfil muy específico, como por decirte, no sé, un perfil de growth hacker o algo que no es tan fácil quizás conseguir, y luego tengo otro para IT, ¿no? Entonces, de cara a la primera reunión con estas agencias, ¿qué 3 o 4 cosas el HR manager tiene que tener, como por decirte, la job description súper clara? ¿Qué otras cosas sumamos a esta lista? Hay un factor que es el tema precio. Has de tenerlo claro. Es decir, cuánto te van a cobrar, cómo te lo van a cobrar, si al principio o al final, si va a ser al éxito o no va a ser al éxito, cómo es la garantía, si te dan garantía o no te darán garantía, y cómo va a ser el proceso. Es decir, hasta dónde van a llegar ellos o no. Luego, también hay que tener en cuenta su conocimiento. Es decir,
has de ver si la persona con la que estás trabajando, en mi opinión, ha hecho ese proceso antes o no. Claro. O sea, quizás la persona con la capacidad más alta de aprendizaje y las ganas le desborda ganas por todos sitios, pero si no tiene conocimiento de ese perfil, si no tiene bases de datos hechas de ese perfil, si el mercado no lo reconoce a él o a ella como un perfil, Como un player importante. como un player en el sector de ese nicho, va a ser difícil que te encuentre. Quizá lo encuentra, pero va a ser difícil que lo encuentres. Pero no lo dejemos a la suerte, ¿no? Si vamos a pagar un fee, tratemos de cerrar el margen de error. Yo buscaría que tengas expertise en ese tipo de proceso, porque al final, o a priori es la confianza, te va a dar la confianza de que va a poder repetir eso otra vez con tu empresa. Vale. Te voy a hacer una pregunta que es un poco peligrosa, si se quiere, porque, bueno, has estado de los dos lados, pero sinceramente, Marc, ¿cuáles son los pros y los contras de trabajar con agencias? Yo soy muy pro agencia, porque al final confío en el sector de agencia. Me gusta el sector de agencia y si te lo hacen bien y encuentras la persona correcta, simplemente lo que has de tener es dinero para pagarle. Si tú le pagas, es un experto. O sea, te va a hacer tu trabajo. La persona de HR tiene tantas movidas que hacer, tiene que hacer tantas cosas, que la gente esté bien, contenta, las últimas entrevistas, decidir la persona que se va a quedar o no, retención. Deja que el sourcing, deja que esos expertos en selección te den la persona o te den ese abanico o ese pipeline de personas que son las potenciales, porque al final en sectores cada vez más complejos el talento está buscado y o has hecho una inversión muy fuerte en branding o es difícil que tengas al talento picándote la puerta, que puede ser, ojalá que sí, pero es que los pros, un experto hace el trabajo. Claro. El contra, que tienes que pagarle. Mucho. O sea, que tienes que pagarle. Ese mucho depende. ¿Qué es mucho? Sí, es cierto. Que depende de cada lo que me encontraba yo siempre. Es que sois muy caros. ¿Qué significa sois muy caros? No sé, depende. Es decir, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale el mío? Te solucionaré. Te daré una persona que sea capaz de cambiarte tu organización. Seré barato. Si esa persona te dura 5 meses y se te va y ha sido un fracaso, seré carísimo. Tal cual. Pero qué de caro es que lo encuentres tú, lo formes, no te funcione, se te vaya y no tenías una garantía. Quizás más caro. Igual, ¿existen agencias que trabajen sin garantía? Seguro que existen, pero no creo que el mercado lo acepte. No lo he visto, claro. No, yo no lo he visto nunca que trabajen sin garantía. Sí es verdad que la garantía muchas veces son palancas de negociación. Es decir, si te encuentras un cliente que al final te baja el precio y no quiere pagarte, te va a decir, oye, pues quizá por estos fees, pues quizá no te puedo ofrecer ese servicio tan integral y con la garantía. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, yo lo que diría es, el dinero si quieres externalizar, tienes que tener el dinero para externalizarlo. Eso sí, busca la confianza con esa persona que te hace selección y busca es que esa persona dedícale tiempo. Vale. Es la clave. Tengo otra pregunta ahí como un poco delicada también, pero que me parece muy interesante. Vos vas a trabajar, bueno, vos en su momento eras agencia, ¿no? Pero hoy la agencia va a trabajar con cualquier cliente, obviamente, en el que haya un acuerdo y demás. Sí. Ahora, ¿cuál es el perfil de SEO, de HR manager o de persona que deberíamos de ser frente a la agencia para que realmente sea productivo el encuentro y el trabajo? Porque ha de haber clientes a los que pues queremos un poco más o queremos un poco menos, digo, pensando yo siendo agencia, ¿no? Pero tenés que trabajar con todos los clientes por igual. Entonces, ¿qué puede hacer el HR manager o el SEO para generar un buen engagement con este reclutador que va a contratar? Primero de todo, tener ganas de trabajar con la agencia. Es decir, como reclutador, tú te das cuenta si la persona que tienes delante te han contratado porque no tiene más remedio, pero ojalá encuentren ese perfil antes que tú. Entonces no vas a dedicarle ni las ganas ni el tiempo. Si lo encuentras, si no, pues te vas a dedicar el tiempo a ese HR, a esa persona de recursos humanos que te valore, que valore tu trabajo, que valore tu tiempo, que te dedique tiempo en explicarte el perfil, en hacer el follow-up. Es que si no, al final es simplemente un buzón donde te van a mandar los candidatos. No esperes mucho de eso. Claro. Quizás tu metodología, es decir, quizá te interesa en ese momento simplemente recibir 3-4 perfiles. Pero mi experiencia dice que a la larga esa relación es muy banal. Es decir, claro, al final te puede servir una vez, pero si tú quieres que te ayuden a crecer como empresa, coge una empresa
2 a lo máximo, no busques tanta competencia en ese sentido, porque al final, sé transparente con ellos, dedícale tiempo. Y aparte, perdón, ¿no? Pero la primera pregunta que te hacen las agencias es ¿cuántas otras agencias están Es llevando normal. este proceso? Es que es normal, porque al final es el tiempo que tú le dedicas, sabes si compites, si Claro. no compites, si realmente vas a dedicarle mucho rato a algo que no va a tener un retorno. La persona de recursos humanos sabe poner en la cabeza de que la persona que te va a buscar el talento vive de ello. O sea, ¿cuántas veces como headhunter, como recruiter, como seleccionador te dicen no tengo tiempo para reunirme, te paso la description y me pasas la persona? Es que, che, no funciona así. O sea, Claro, es decir, que puedes encontrarla, sí, pero eso no es escalable, eso no es la forma. Entonces, si quieres que la persona con la que has externalizado te dé valor de verdad, dedícale tu tiempo. Aunque sea una reunión para entender, oye, mira, esta es nuestra página, esta es nuestra cultura, esta es nuestra propuesta de valor, ¿no? O sea, porque hay que generar un mínimo de engagement con los candidatos. Las agencias hacen mucho hunting, entonces esto es un approach distinto, ¿no? Una cosa... Y que hay que vender. Claro. Tú como experto tienes que... Al final te van a hacer... Es talento buscado. Y te van a preguntar ¿y cómo es la oficina? ¿Y cómo es la gente? ¿Y qué piensan? ¿Y cómo trabajan? ¿Y cómo son sus metodologías? Cuanto más sepas, más vas a poder transmitir. Si es verdad que luego la persona de recursos humanos dice, ostras, y si dedico tiempo con la persona que nos valida, haz una buena selección de agencia, dedícale tiempo a buscar quién es la mejor agencia y pide referencias de esa agencia, que te digan que realmente han hecho sus procesos bien o no. No sé si es común o no, pero tenemos que pedir referencias de la agencia. Tal cual. Y de la persona que te va a hacer el proceso. Si son buenas, dedícale tiempo. Tiempo. Te vas a dar cuenta con el tiempo, hablando de tiempo, si realmente es o no la agencia con la que te sentís cómodo trabajando, si has podido cumplir con lo que necesitabas, ¿no? Y también vas un poco pues marcando un camino y decir, bueno, con esta volvería a trabajar, con esta no, un poco vas aprendiendo sobre la marcha y cosas que hay que vivirlas inevitablemente. Tal cual, y al final vas viendo quién te interesa, quién no. Y luego como yo recuerdo, cuando realmente disfrutaba como seleccionador, era cuando el cliente te cerraba un evento de seguimiento. Te lo cerraba el cliente. El cliente, cada martes, media horita, discutimos qué perfiles tienes, cuáles no tienes, cómo ha ido. Una especie de Scrum, de metodología ágil, en vez de pasan 3 semanas, ¿dónde están mis candidatos? O pasan 2 meses, a ver, pásame lo que... No claro, funciona. Que no es que te tiré el marrón ahí, listo, ocúpate. O sea, decir, no, equipo, a ver, trabajemos juntos, claro. Eso es una gozada. Es cuando cerráis una vez por semana, una reunión y charlamos durante media horita, cómo está el mercado. Como cliente, al final también coge ese valor que te están dando, que es información de mercado, cómo están los salarios, qué te pueden aportar, qué hay, qué no hay. Y aparte feedback para saber por dónde seguir, ¿no? Che, me están gustando, no me están gustando los candidatos. Gustar o no gustar es muy amplio, ¿no? Pero en el sentido de que no estoy recibiendo el know-how que quiero o no sé si es el fit para la empresa, o sea, como dar un poco de feedback. Y que marcas expectativas. Tal cual. Al final... muchas veces, como vamos siempre hasta arriba, no dedicamos tiempo porque tenemos otras cosas que hacer, tú quizá te estás pensando que lo que van a hacer es mandarte un informe de la bomba con los salarios, con no sé qué, no sé cuántos, y te mandan un currículum. Claro. Y tú te disgustas. Claro. ¿Pero por qué? Porque no habéis hablado de expectativas. Y esto que decís es súper interesante, porque cuando se trabaja con agencias es importante el feedback que la agencia te da. Por ejemplo, cuando estás reclutando para un mercado nuevo, toda la información que esta agencia tiene, que quizás viene de este mercado, es válida, ¿no? O sea, mira, para este mercado en particular es importante que pienses si estás ofreciendo, qué sé yo, no sé, te doy un ejemplo, el salario promedio para este tipo de perfil, si estás por encima, si estás por debajo, o sea, si realmente la propuesta es atractiva, ¿no? Es un poco de también reconstruir juntos la job description, o sea, es 100% un trabajo en equipo. Tal cual. Esto es importante, que quede clarísimo. Acá no le tirás el problema a alguien, acá se resuelve en equipo. Es así. Y tienes que aprovecharte de ese conocimiento. Es gente que está las 24 horas del día. Dedicada a esto. No 8, 24, porque trabajan 24 horas, hablando con gente. Honrar un de poco ese más perfil. Esto, claro. Pues saca la información, aprovechate. Claro. Es decir, pregúntale, ¿qué has visto, qué no has visto? Pídele esa info que la tiene. Claro. Y ella te la quieren dar además porque es que es su valor. Claro. Simplemente tienes que dedicarle tiempo a hablar.
A ver, si vamos a resumir un poco, porque yo pienso, entonces, ¿cuáles serían las bases que tienen que estar presentes para que esta relación funcione, sea exitosa, sea productiva y sea eficiente? Hablamos de una buena comunicación, un trabajo en equipo, hacer mucho seguimiento, follow-up, feedback, elegir muy bien o sea, entrevistarnos, pedir referencias. ¿Qué me está quedando por fuera? Estoy tratando de recapitular lo que me has dicho. Y creo que, sobre todo, creo que es interesante el coger una persona de referencia. Vale. Al final, quizá trabajas con una empresa que son 300 personas aquí o 7.000 en el mundo, pues tú trabajas con una persona. Claro. Luego tiene una empresa, una marca que lo soporta, que le ayuda, que le da los recursos. Pero al final, tú como persona trabajas con otra persona de esa agencia. Entonces, creo que es interesante tener a alguien de referencia para comunicarte, para tener tus dudas, para realmente que luego esa persona mueve sus recursos, tiene a 5 personas haciendo el sourcing, le pasa al especialista de no sé qué, no sé cuántos. Vale, pero yo quiero saber con quién contactar. Yo quiero saber a quién traspasar mis expectativas. Y yo quiero saber a quién tengo que explicarle que ha habido un cambio de salario, un cambio de tal. Coger una persona de referencia y comunicaros con esa. Vale. Y esa ya era lo que debe hacer dentro de la empresa luego. ¿Qué cosas recomendás prestar mucha atención antes de firmar un contrato con una agencia? A todo. Ya. A todo, pero todo, absolutamente todo. Es importante ver el fee. Ver el fee. Que sea lo que se acordó. ¿Cuánto me vas a cobrar por fee? Eso se tiene que ver. Ese fee, ¿sobre qué es? Si sobre salario fijo más variable, y si te doy un coche, y si te da... ¿cuándo me vas a cobrar ese fee? Si me lo vas a cobrar al principio, si me lo vas a cobrar a mitad, si me lo vas a cobrar a la presentación de candidatos, si me lo vas a cobrar a los 3 meses de tal. Es decir, ¿qué me vas a cobrar? ¿Cuándo me lo vas a cobrar? Y aquí viene el concepto que en agencias o al éxito o quizá un retain o una parte al inicio, pero se juega mucho con eso. Luego preguntar si hay gastos añadidos. A veces te cobran por publicar en un sitio, te cobran por lo que sea, puede ser, existe, al final pues por marketing online, por lo que fuera, preguntarlo, si hay más gastos añadidos. La garantía, eso es vital, no solo la garantía, sino saber qué pasará cuando... La garantía todo el mundo intenta que no pase. Es la clave. Si pasa, es que ha habido Pero no por el dinero, ¿no? Porque queremos contratar la gente correcta que se emocione con el proyecto y que quiera crecer, obviamente. Y para el seleccionador es un fracaso absoluto. Claro. Absoluto. Claro. Porque es una mancha, ¿no? Aparte de la mancha que duplica su trabajo. O sea, va a tener que duplicar su trabajo sin cobrar. Y sin poder cobrar otros. Claro. Eso es un fracaso absoluto. Entonces, sí que como empresa tienes que asegurarte que va a pasar. ¿Y qué pasa? Esa garantía. ¿Y cuánto tiempo tienes para devolverme ese perfil? Te tengo que pagar, si no te he pagado todavía la factura, te la tengo que pagar antes de que me encuentres esa garantía, ¿no? Claro. Hablarlo, simplemente. Esos son los básicos. Claro. Tal. Y luego hay esas cláusulas que están en la nube, que a la gente le interesan, pero que hay que ver, que no son tan obvias, pero es ¿qué pasa si un perfil de mi empresa se te apunta a una oferta? Y me puedes coger gente proactivamente de mi empresa si estás trabajando conmigo. Y una que es bastante importante de tratar es ¿y qué pasa si yo te envío un perfil, no lo fichas y como empresa yo lo ficho a los 5 meses? ¿Me lo cobras? ¿No me lo cobras? ¿Y si han pasado 6? ¿No cobras? ¿Y eso se deja sentado en el contrato? Siempre. En todo contrato siempre hay una cláusula, o debería haber una cláusula, pero casi seguro que está, que es ¿qué pasa cuando yo envío cuando recibo un perfil, no lo ficho? ¿Cuánto tiempo tengo? Que si en cualquier momento de estos 6, 10, 12, 18 meses. ¿Es un tiempo lo establecido? ficho? ¿Es un tiempo que se pacta? ¿Hay un tiempo promedio? Yo he visto desde 6 meses a 10 meses, a 12 meses, a 18 meses. 18 meses es una locura, ¿no? Como empresa sí, como reclutador, ¿no? Claro. Como reclutador tú dices... o sea, para empezar, esa pregunta hay que hacerla si es verdad que el otro va a desconfiar. Porque, pues, si ya lo primero de la relación quieres saber qué pasa si no te lo ficho de aquí 3 meses, ¿qué lo quieres hacer? Claro. A priori no. Pero sí que hay que dejarlo preestablecido. Sí, es importante. Porque puede ser que no lo fiches ahora, pero que de aquí 6 meses, pues quizá te ha rechazado una oferta de aquí 6 meses,
vuelve a ti y lo fichas. Claro, o qué pasa si presentan candidatos que ya estaban en tu ATS y que no habían sido contactados por tiempo o por lo que sea, ¿no? No tenemos tiempo para hablar de eso. Eso es decir, ¿qué significa eso? Es decir, eso hay que dejarlo súper claro. Súper claro. Yo he tenido experiencias donde pues mandaba un perfil, le explicaba el perfil. Oye, ¿conoces tal empresa? Tal, no la conozco de nada. No, le explico, paso tiempo con él, le vendo el proyecto, lo envío y la persona de la empresa me dice, este perfil no lo cuentes, que ya lo tengo en mi ATS. Pero si no te conoce, si no sabe quién es, no te conoce como empresa. Dice, no, pero me lo descargué de LinkedIn y lo tengo en el ATS. Por favor. Entonces mi trabajo no sirve para nada. Claro. No piensa el seleccionador. Entonces hay que dejar claro qué significa tener un perfil en una ATS, qué significa haber contactado con un perfil. Claro. Porque mandarle un LinkedIn a un desarrollador, tengo una oferta, te interesa, que te diga que no o que no te conteste, significa que ya lo tienes ese perfil, que ya no puedes cobrar. Depende. Claro, dejar todo muy, muy claro, sentar las bases desde el principio y que absolutamente todo quede por escrito antes de firmar un contrato y iniciar una relación laboral. Lo has dicho tú, firmarlo, ¿eh? Que hay muchas veces de sí, venga, tal, no sé qué, no lo firmas. Devuélveme la propuesta firmada. Tal cual. Firma. Sí, es un poco también, claro, entender, valorar las dos partes y a ver, actuar con responsabilidad de los dos lados. Eso perfecto. Marc, última pregunta que te hago, que es una pregunta como muy abierta, pero me gusta hacerla siempre en todos los temas. ¿Qué es algo que yo no te haya preguntado, que si una persona se sienta a ver un podcast de equipos de people trabajando con agencias, tendría que saber sí o sí? Si es que hay algo, si es que hemos tocado los temas centrales, tú me dirás. O sea, creo que hemos tocado muy por encima todo, pero sí que reforzar que es súper interesante tener gente de referencia con la que puedes ayudarte cuando tienes que seleccionar, porque es la forma de ir más rápido y con una base de seguridad de que te van a encontrar las personas correctas. Es importante dedicarle tiempo a eso, en encontrarlas y en estudiar con quién vas a trabajar. Y es importante que no sea un mercadeo y que no sea simplemente el primero que me lo mande, el primero que gane. Claro. Si quieres trabajar con una agencia, que yo lo recomiendo, dedícale tiempo. Y perdón, ¿no? Que People y todo lo que es C-Levels estén realmente súper alineados, ¿no? O sea, el comité directivo, porque si People ve la necesidad de trabajar en una agencia y el comité directivo no, ahora de que llegue la factura tenemos un problemón. Entonces, estar alineados internamente por parte de la empresa que va a contactar, ¿no? Eso es clave, pero al revés también. Es decir, muchas veces encuentras que dirección quiere externalizar, pero People no. Claro. Entonces, lo que hablamos es esa competencia, que no sabes por qué estás trabajando, no sabes si esos perfiles realmente son como un backup de lo que busque la persona. Claro. Entonces, o vamos todos alineados o no le dediques tiempo. O es una pérdida de tiempo y aparte, finalmente, la agencia no te lo va a decir, pero no le va a poner el mismo ímpetu, las mismas ganas y todo, entonces no tiene sentido. Y encima estás esperando algo que no va a llegar tal cual. Y pierdes tiempo. Y frustración de los managers, sí, tal cual. Alinear expectativas desde el día cero. Alinear expectativas desde el día cero. Muy bien. Marc, muchísimas gracias. Nada, hombre. Un placer. Lo que necesites.